Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Si no se toman medidas prontas y efectivas, no se podrá evitar el colapso formal del funcionamiento del sistema de transporte masivo. Metrolínea S.A. no posee los recursos para cancelar sus obligaciones, situación que permite observar la crítica situación financiera de la empresa, la cual, si no realiza acciones prontas y efectivas, podría entrar en una posible causal de disolución. Estas dos situaciones fueron parte de los hallazgos del equipo auditor de la Contraloría Municipal de Bucaramanga al hacer un análisis de la situación financiera del sistema y Metrolínea. Ante la catástrofe que está por venirse encima, la Contraloría Municipal de Bucaramanga solicitó el pasado 26 de mayo la intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República en procura de la protección de los recursos públicos, no solo de Bucaramanga, sino de los recursos de toda el área metropolitana. El equipo auditor de la Contraloría de Bucaramanga encontró en su análisis, entre otras cosas: primero, se tiene que desde el 14 de marzo de 2020 el sistema ha presentado una disminución relevante de usuarios en casi un 83%. Segundo, TISA es el recaudador y adeuda a todos los actores cerca de 14 quincenas por participación del recaudo de pasajes validados y venta de tarjetas, es decir, debe 14 sueldos a todos. Tercero, los ingresos del sistema nunca han sido suficientes para pagar los egresos operacionales de todos los actores que le fueron encargados mediante los contratos de concesión y convenios con el AMB. Cuarto, Metrolínea, encargada de la operación en la vigencia 2019, evidenció que presenta una situación económica crítica por el alto déficit contable y financiero ocasionado por una gran cantidad de sentencias y procesos judiciales que han fallado y se registra en su contra. Quinto, los créditos o acreencias contraídos deben ser asumidos por Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón en cumplimiento del convenio de cofinanciación que señala que los riesgos financieros, las coberturas y los sobrecostos en su totalidad estarán a cargo de los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube. En corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. El colapso de Metrolínea es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con tres activos protagonistas. Inicialmente, saludo a la exgerente de Metrolínea, la abogada Laura Cristina Gómez. Bienvenida. Gracias, Juvenal, por la invitación. Saludo al gerente de Metro 5 Plus, al doctor Freddy Cubides, y al denunciante, el activo periodista Freddy Garzón. Y a usted mil gracias por la invitación. Muy bien, saludamos también al doctor Freddy Cubides, que es el gerente de Metro 5 Plus, una de las empresas operadoras del sistema. Bienvenido. Saludos, Juvenal, a la doctora Laura Cristina, a mi tocayo Freddy y a todas las personas que ven este programa. Gracias. Y con nosotros el líder del colectivo El Denunciante y columnista de Corrillos, Freddy Garzón. Bienvenido. Ya, qué pena. Juvenal, muchísimas gracias. Saludarlo a usted, a Laura Cristina, igualmente a Freddy Cubides, para hablar de este tema de interés para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bien, yo les acabo de anunciar, aparte de lo que fue la auditoría y el informe de la Contraloría de Bucaramanga con respecto a un posible colapso de Metrolínea. Doctora Laura Cristina, usted que entiende un poco más el tema de lo que estamos hablando, tradúzcanos un poco qué quiere decir la Contraloría y hasta dónde es cierto eso que dice el ente de control. Bueno, Juvenal, usted ha tocado 5 puntos que expresa la Contraloría de Bucaramanga en su informe. Quiero pues empezar en orden lógico por el primero de ellos y compartirlo con los demás panelistas. La disminución relevante de usuarios desde el 14 de marzo del año 2020. Yo creo que la Contraloría pues pone en evidencia una verdad de la operación que sin duda pues procede de las circunstancias actuales de la pandemia. Y lógico sería pensar que en época de pandemia fuesen a existir muchos más usuarios de los que se registraban anteriormente
o que los usuarios estuvieran en igualdad de cantidad a cuando se daba la operación en condiciones normales antes de pandemia. Pero creo que lo importante aquí no es observar los resultados a partir del 14 de marzo del año 2020, sino la disminución drástica de los usuarios que ha enfrentado el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea con 2 operadores del servicio a partir del año 2016. Porque definitivamente cuando yo abandoné la gerencia de Metrolínea en noviembre del año 2015, dejamos 145,000 pasajeros día hábil. Y al año inmediatamente siguiente se vio una drástica disminución que afectó las finanzas del ente gestor y que afectó las finanzas e impactó las finanzas de los operadores, al no tener los recursos para cancelarles los kilómetros que ellos en operación normal estaban recorriendo. Yo creo que ahí vale la pena hacer un análisis de cuáles fueron los fenómenos que generaron ese drástico cambio de usuarios al Sistema Integrado de Transporte Masivo, y dejo sobre la mesa la expresión de me voy a hacer pingo con la piratería. Esa es mi primera intervención frente al primer punto que usted pone de presente para iniciar este interesante debate y esta interesante charla con un representante de la operación, con un representante sin duda de los intereses de los usuarios, que debe ser lo que motiva esta conversación, y lamento mucho que no esté un representante o la representante del ente gestor, que en últimas tiene una gran responsabilidad en la buena dinámica de la prestación del servicio público de transporte en el Metrolínea, que es el transporte masivo. Así es, infortunadamente en estos programas poco sale ni el alcalde, tampoco salen los secretarios de despacho a dar las declaraciones y a dar la cara. Infortunadamente los hemos invitado, pero nunca tienen tiempo o no contestan su celular. Doctor Freddy Cubides, hay un elemento importante frente al tema de lo que acaba de decir la doctora, pero yo quiero también conocer su opinión frente a este informe que acaba de sacar la Contraloría. ¿Usted cree en él? ¿Hasta dónde es real? ¿Hasta dónde no es tan real esto que dice el ente de control? No es completamente cierto, Juvenal. Lo que dice la doctora Laura Cristina, efectivamente, en la alcaldía anterior, durante esta alcaldía hemos notado la disminución significativa de usuarios, pero esto tampoco quiere decir que sea algo nuevo. Yo tengo el análisis de cifras de pasajeros desde el año 2012, donde el sistema alcanza su punto máximo de usuarios, que entramos a Piedecuesta con la segunda fase o la segunda subetapa. Entramos a Piedecuesta, entramos a Real de Minas y a la carrera 33. Desde el año 2012, incluso 2013, empiezan a disminuir los pasajeros y más o menos han caído desde esa fecha ahorita 10 millones de usuarios, porque el sistema movilizaba 42 millones de usuarios en el año 2013 y en el año 2019 movilizó 32 millones de usuarios. El sistema y la razón de ser de él es la movilización de los pasajeros. Y si la columna vertebral de un sistema no se está dando, pues de ahí para atrás empieza usted a revisar y vemos todo el colapso y la catástrofe que ha sido este sistema integrado de transporte masivo en la ciudad de Bucaramanga. Además, también ya lo nombró la doctora Laura, cuando yo me hago el pingo para controlar la ilegalidad, pues yo los empodero. Y hoy ellos ya exigen derechos sobre nosotros los legales, que generamos empleo legal, que pagamos impuestos, que cubrimos todas nuestras obligaciones legales y que tenemos una responsabilidad con los usuarios. Mire que hay un accidente en un bus de Metrolínea y yo termino en un tribunal ante un juez atendiendo una demanda, pero se caen en las motos, en los mototaxis o en los taxis colectivos o en los vehículos particulares, incluso han violado niñas y no pasa nada. Entonces aquí sí hay una completa desatención a lo que es legal, o hay una inversión de los valores. A lo que no es legal estamos diciendo legal y a lo que es legal estamos diciendo ilegal, porque a nosotros nos están tratando bastante desequilibradamente en este tema. Doctora Laura Cristina, digamos que también además del tema normal de que la situación de que la gente no se monta a los buses,
es la falta de cultura. El servicio que se presta realmente es bueno, realmente la ruta lo llevan a uno a donde uno tiene que ir, realmente si uno se monta al bus, realmente lo lleva a alguna parte o tiene uno que hacer otros trámites para llegar al sitio ideal. ¿Cómo ve usted hoy desde afuera esa circunstancia? Mire, Juvenal, yo creo que la concepción de los sistemas integrados de transporte masivo en el país cuando se implementaron en el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez con la dirección en el Ministerio de Transporte del fallecido Andrés Uriel Gallegos, estaba pensado en que la dinámica del ciudadano sin duda iba a cambiar, se iba a modificar. ¿En razón a qué? A que en la operación iba a entrar este modelo de servicio que indicaba que el usuario tenía que generar unos tránsitos de camino hacia esa prestación del servicio. Entonces, ya el usuario no iba a encontrar seguramente ese beneficio de que el transporte o la ruta del transporte convencional que pasaba por su casa o a unas cuadras de su casa iba a seguir, digamos que prestándose. ¿Esto con miras a qué? Con miras a generar unas condiciones de movilidad mucho más rápidas, de mejor calidad, amigables con el medio ambiente, en razón a que, pues obviamente, la presencia del tipo de buses y el uso de cierto tipo de gasolina, como en ese momento se pactó, iba a impactar notoriamente el ambiente. Claro, pues el desarrollo de este sistema y de ese ideal fue teniendo algunos tropiezos en el camino. Tropiezos que tal vez nunca se imaginaron que se iban a presentar en los territorios diferentes a la capital de la ciudad, de donde obviamente se trajo el modelo y se quiso desarrollar. Yo creo que todavía sigue faltando ejercicio frente a la calidad, todavía sigue faltando el completo desarrollo de las cuencas que estaban estimadas para el sistema, el norte de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y, por supuesto, unas rutas que deben desarrollarse al interior de toda la conurbación de los municipios que están involucrados en el sistema. Falta mucho, ¿verdad? Y, por supuesto, esto también era en un ejercicio armónico con el transporte convencional que tenía que también seguir prestando su servicio en condiciones de calidad y debía generarse unos diseños de rutas que le permitieran al usuario una prestación del servicio que llenara sus expectativas. Si bien es cierto, ya no pasar por el frente de su casa o a unas cuadras de la casa, como lo menciono, sí que llenara las expectativas del servicio para el ciudadano. Todavía sigue faltando camino por recorrer. La imposibilidad financiera de la nación para poder hacer los aportes completos, de las entidades territoriales de apropiarse realmente de esos aportes para la construcción de lo debido según el esquema que se planteó en esos años, pues indica que hay un atraso. Pero ese atraso, creo yo, que hay que volverlo a analizar, que a la luz de hoy en el desarrollo urbanístico de las ciudades que conforman el área metropolitana, que es donde se prestaría el servicio, habría que volverlo a estudiar y tal vez reinventar la operación usando el transporte convencional y haciendo uso de lo que hoy está como dinámica del transporte masivo operado por Metrolínea. Uno, a propósito del primer punto, de que se tiene desde que el 14 de marzo el sistema ha presentado una disminución relevante de usuarios en un 83%. Freddy Garzón ha estado incluso montándose a los buses con su celular, buscando cómo está la situación, cómo se está manejando el tema del aislamiento entre los pasajeros. En fin, Freddy, ¿usted qué se ha encontrado cuando se monta a esos buses y en sus informes? ¿Cómo ha visto la movilidad? Juvenal, mire, sí. Lastimosamente ahorita se me cayó la señal, hubo un bajonazo de luz en el sector, pero reiniciamos. Pero obviamente yo leí el informe que usted desarrolló
hace algunos días sobre la situación de Metrolínea y alcancé a escuchar a Laura Cristina, que fue gerente del sistema. No alcancé a escuchar si Freddy ya había dado su opinión. Es que para la ciudadanía, a la ciudadanía no le interesa qué está pasando a nivel interno de Metrolínea, ¿cierto? Con los operadores, con el gente gestor. A la ciudadanía lo que le gusta es el saber sobre su servicio. Y habitualmente, Juvenal, como usted lo decía, nosotros hemos desarrollado las denuncias. ¿Por qué? Porque mis apreciaciones aquí van desde la opinión de la ciudadanía y en la perversa prestación del servicio. Eso sí yo lo puedo decir, en la perversa prestación del servicio, porque yo lo he vivido y constantemente hay denuncias de las frecuencias que son muy demoradas, el bus colapsado de personas, ahorita en la pandemia, la represión de las autoridades para bajar a las personas, que las personas no se suben a Metrolínea a irse de paseo, las personas utilizan el sistema para desplazarse a sus trabajos y hacer sus situaciones cotidianas. Y el sistema, según las apreciaciones que nosotros hemos observado y lo que nos cuentan las personas, si antes de la pandemia el sistema era perverso, ¿cómo es ahorita en la pandemia? Es peor todavía. Entonces, menos mal que aquí tenemos una persona que fue parte de la gerencia de Metrolínea y está un representante de los operadores para que nos cuenten a la ciudadanía qué es lo que está pasando, por qué esta situación, porque todo esto conlleva la pésima prestación del servicio. Mire, en el día de hoy ya recibimos 2 quejas y Metrolínea, cuando hablo de Metrolínea, porque es que a la ciudadanía no le interesa saber qué es TISA, qué es Metro Plus, Metro 5, qué es el ente gestor, no. A nosotros, la ciudadanía, es Metrolínea y ya. Y si el bus se quemó, si el bus no llegó, si no les pagan las quincenas, la gerencia no lo ha hecho bien. Cuando hablo de gerencia, hablo de ente gestor. Eso no nos interesa a nosotros, es el sistema. Mire, hoy la persona diciendo que se están demorando 20 minutos y yo le diría, se va a demorar más esperando, se va a demorar casi 1 hora. Y Metrolínea le contesta, hola, querido usuario, son 6 minutos la frecuencia. Si la frecuencia es de 6 minutos, ¿por qué la gente está esperando 1 hora aquí en la estación de Piedecuesta? Esperan más de 1 hora para subirse a un bus. Y ahorita nos van a decir, no, que es porque es la pandemia y toca el 35% de la capacidad, pues, de que la gente esté adentro. No, eso es mentira. ¿Cuánto se demora? Yo le pregunto a Freddy, en llenar un bus, un articulado. Si el articulado, la capacidad ahorita es del 35%, ¿cuánto se demora? Yo creo que se demora unos 3, 5 minutos. Y si la frecuencia son 6 minutos, entonces serían 10, 11 minutos. ¿Por qué la gente está esperando 1 hora? Doctor Freddy Cubillas, ahí está la pregunta de Freddy Garzón. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, efectivamente sí se están manejando frecuencias a 6 minutos. Lo que pasa es que el número de la cantidad de usuarios que salen en hora pico en un articulado que es de para 160 personas está llevando 40. Entonces van a tener que esperar porque no todo el 100% de la flota está en operación, que es lo que estamos ahorita revisando. Todo se debe a que hay una normatividad del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República, que lo puso al 35%, pero es lo que hablábamos al comienzo del programa, Jovenal. Si la gente tuviese su cultura y pudiéramos salir a diferentes horas, no habría ese hacinamiento en las horas pico. Es que esto se está presentando en la hora pico, porque yo quiero salir sobre la hora para mi trabajo y llegar. Pero Freddy, también el tema de cultura ciudadana. Freddy, entendemos el tema y entendemos la situación. Y yo, como operador, se lo he dicho a Metrolínea, hay que tener los buses cuando la gente lo necesita y a la hora que la gente lo necesita. Pero esto es una imprevisibilidad que nadie pidió el COVID. El COVID ha golpeado al que vive del día a día, como al empresario, como al de clase media, al de estrato 1, 2, 3, 4, que utilizan los sistemas de transporte. Nosotros estamos desde el punto de vista de la operadora intentando mantener los buses para que la gente los tenga en la operación, pero el que programa el servicio es Metrolínea. Usted tiene razón, la gente sale y si espera 20 minutos tiene la percepción de esperar 1 hora porque eso le pasa a uno. Y más aún, con esta medida del presidente de la República, que hacinamiento al 35%, y lo entiendo, para que eviten el contagio, y un bus lleno no es bueno para la salud, no es bueno para prevenir el COVID, porque pues una persona que le esté respirando a usted a menos de 10 centímetros, pues es muy fácil un contagio, eso lo entiendo perfectamente. Pero también los alcaldes deberían
mirar la forma en cómo empieza a salir la gente en diferentes horarios para que haya una mejor distribución. Mire, vuelvo y repito, Juvenal, vuelvo a lo que dije. Si antes de la pandemia no funcionaba bien, ¿por qué ahora en la pandemia va a funcionar bien? Y vuelvo a lo mismo. Mire, Freddy tiene lo que nos está diciendo es la constante. O sea, le echan la culpa al ciudadano. Que porque el ciudadano no tiene cultura ciudadana. No es eso. ¿Y por qué se montan en una moto? Freddy, venga, le digo. ¿Por qué se montan cuatro en un taxi? No, es que el culpable no es el ciudadano. Freddy, usted me dijo que lo dejara hablar. Usted me dijo que lo dejara hablar, yo lo dejé hablar. Déjeme hablar. ¿Cierto? Muchísimas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, Juvenal, siempre es la ciudadanía la culpable. La represión se la están haciendo a la ciudadanía. Le están dando, o sea, echan la culpa a la ciudadanía de que el bus va con sobrecupo. Por favor, no le mientan a la ciudadanía, porque no les cuentan la verdad. Yo no sé si es que no tienen la flota suficiente. Tienen la flota suficiente. Desean que abran un portal en Girón, que el del norte, abrieron el de Piedecuesta, la estación, porque no es un portal. Tenemos la flota, sí. O sea, pero yo no le estoy diciendo a Freddy, yo le digo es al sistema, a Metrolínea, al ente gestor, al alcalde. Usted tiene toda la razón, pero no le vengan a decir ahora a la ciudadanía que tenga cultura ciudadana, porque la ciudadanía tiene cultura ciudadana, la tiene. Es más, el diseño, lo acabó de decir Freddy, que no pueden estar cerca, y a ver, ¿y por qué entonces sientan a una persona ahorita en pandemia al lado? ¿Quién diseña eso? Analicemos el segundo punto del informe de la Contraloría. Dice que TISA es el recaudador y adeuda a todos los actores cerca de 14 catorcenas de cuentas por participación del recaudo de pasajes validados y venta de tarjetas. Es decir, debe 14 sueldos a todos. Ahora, si el que recoge la platica está mal, el resto del sistema debe estar peor. Doctora Laura Cristina, su análisis al respecto. Mire, Juvenal, yo creo que a mí me corresponde, porque acudo a esta invitación en condición de gerente del ente gestor. Y creo que se hace necesario pues mencionar que cuando estuvimos en la gerencia de Metrolínea, se jugaba con el ingreso frente al pago de 4 catorcenas, que Freddy no me deja mentir, 4 catorcenas de atraso en el pago, que fueron las que nacieron con el sistema mismo, que fueron los 2 meses de operación y de servicio gratuito para poder fidelizar a los usuarios y que conocieran el sistema. Esas 4 quincenas las fui utilizando de manera que a veces llegamos hasta solamente deber 3 quincenas, con el pago eficiente, con también pues la gestión eficiente al interior del ente gestor, de hacer revisiones oportunas, de entregar tiempos definidos para los, digamos que funcionarios intervinientes en la liquidación de las quincenas para poderle pagar a los operadores. Es razonable, no justificable, que hoy se deban 14 quincenas. ¿Por qué? Porque al disminuir los usuarios, es obvio que disminuye el recurso que está dispuesto para pagarle a los operadores. Y que el recorrido en kilómetros que ellos hacen no tiene respaldo en los ingresos de la operación. Por tanto, pues las quincenas van atrasadas. Es obvio que el sistema como tal debería reaccionar a efectos de encontrar una agilidad y llegar a unos acuerdos con los operadores para que esas deudas fuesen siendo pagadas de manera porcentual, para generarles a ellos una liquidez, una cierta liquidez que les permita también generar el cumplimiento de sus obligaciones, como es el de el mantenimiento a los buses, adicional a lo que seguramente están haciendo, el mantenimiento a los buses, el pago de los salarios a sus trabajadores, que eso, si bien Freddy Garzón lo dice, no le interesa al usuario, sí impacta al usuario. Entonces, pues la verdad yo creo que estas 14 quincenas son imperdonables, pero son imperdonables para decir que no hubo planeación de la operación, para decir que efectivamente el recaudo no puede ser otro cuando usted legitima otro modo de transporte ilegal y baja de la legitimidad al transporte que efectivamente, como dice Freddy,
paga impuestos, paga salarios conforme a la ley, tiene que hacer mantenimiento, está cubierto y con los ojos encima. Sí. Definitivamente esto es de analizar, pero creería yo que eso sí, pues nos lo puede comentar el gerente Metro 5 Plus, el por qué esas 14 quincenas no le han generado una movilidad parcial, así hayan recaudado solamente parte de la cuenta. Yo recuerdo que Metro 5 Plus en una quincena recorría kilómetros por el orden de 1.300, 1.400 millones de pesos y movilizamos por el orden de 800 millones de pesos, 900 millones de pesos, ¿sí? Hoy no sé cuáles sean los valores y ese valor de quincena frente al recaudo deberían generar un pago parcial que le permita a los operadores tener una liquidez importante o llegar a un acuerdo y definitivamente, Juvenal, mire, aquí de lo que se trata es de que efectivamente los operadores, el ente gestor y el área metropolitana de Bucaramanga, que es la que establece las rutas, haga una revisión de ellas para ver, no en época de pandemia, sino pospandemia y antes de la pandemia, por qué se impactó tanto el ingreso de cada una de las rutas que hoy tiene 14 quincenas atrasadas que, Freddy, no le interesa al usuario. Yo estoy de acuerdo con usted. Al usuario hay que privilegiarle el servicio. Se necesita, Juvenal y respetado gerente, un ente gestor que privilegie el servicio público y al ciudadano. Se necesita unos operadores que presten un buen servicio público, pero se necesita sin duda unos alcaldes que privilegien el sistema, el transporte público y a los ciudadanos también en la prestación del servicio. Juvenal, doctora Cristina, y usted tiene toda la... Perdón, yo acabo de redondear, si usted me lo permite, mi intervención para decir que yo la verdad no sé cómo los operadores hoy están prestando el servicio. Si en mi época, al mes de yo haber llegado a la gerencia, hicieron un paro porque no tenían 1.000 millones de pesos para la gasolina, pues no entiendo hoy cómo dicen que están operando, ¿verdad? Porque si les deben 14 quincenas, entonces están en una situación financiera absolutamente caótica que impacta negativamente el servicio público de transporte que se le debe prestar en otras condiciones a los ciudadanos. Bueno, algo muy corto. Es un panorama desastroso que les deban 14 quincenas. De verdad es difícil que el operador se mantenga. Pero mire lo que conlleva un gobierno que no sabe de administración pública. Vivimos 4 años de improvisación, de tener más de 5 gerentes de Metrolínea, de hacerse los pingos con la piratería. Y ahorita Freddy Cubides lo decía, que por qué la gente se sube. No, pero es que fue Rodolfo Hernández el que promovió la cultura de la informalidad desde campaña, diciéndole que se iba a hacer los pingos. Obviamente hay ciudadanos que tienen que mejorar y tener cultura ciudadana, pero aquí hubo una política pública, si se puede decir, de hacernos los pingos. Y 4 años y ahorita 6, y entonces ese es el panorama. Pero vuelvo y reafirmo, aquí no culpen a la ciudadanía del fracaso. O sea, no nosotros, no la ciudadanía, porque la ciudadanía pagamos y utilizamos el servicio, ¿sí? No es la ciudadanía. Aquí tuvimos, doctor Freddy Cubides, en este programa a Alfonso Pinto. Él me decía que lo mejor era entregarle el sistema a los transportadores, a los que sí sabían de este negocio, que no se necesitaba un ente gestor, porque la plata estaba quedando en la burocracia y en la administración, y que no se le estaba pasando realmente la plata a quien le está poniendo el riesgo, los carros, los conductores, en fin. ¿Usted está de acuerdo con esa premisa? El tema del TISA, a propósito también para tocarlo, ¿es verdad que la plata que se le pasa a TISA, ese porcentaje también es muy alto? A ver, vamos por partes. Primero quiero decirle a Freddy que lo invito a Patio Taller para que revise la flota que tenemos disponible para poner en operación. Segundo, efectivamente el sistema nació con un déficit. Este sistema era para 384,000 pasajeros día. Y lo máximo que hemos llegado a mover en su historia son 145,000 pasajeros. Luego miren la diferencia.
Tercero, efectivamente nosotros como operadores somos los que estamos subsidiando la política pública del Gobierno Nacional de Transportes Masivos, porque la verdad es cierta, mire, se ha dicho, 15 catorcenas. ¿Y por qué todavía estamos funcionando? Porque hay un contrato de concesión que tenemos que honrar. Ya llevamos 11 años, la concesión es a 15. Pero si nosotros no lo cumplimos, hay unas pólizas firmadas donde el ente gestor nos puede efectivamente hacerlas efectivas, y ahí sí todavía se la acabose, porque pagaríamos incluso con los capitales de toda la vida. Entonces, hemos podido funcionar porque en el año 2016-2017 el banco entró al cuento y no le pagamos absolutamente nada durante 24 meses para poder recuperar toda nuestra flota de autobuses, poner al día a nuestros conductores, pagar los impuestos y pagar nuestros proveedores, poner al día la parte laboral. Entonces, los esfuerzos que hemos hecho como transportadores han sido inmensos, y el compromiso con esta ciudad ha sido inmensa, y con los usuarios. Porque Laura Cristina lo dijo, cuando ella empezó había un desfase, y también le quiero decir a Laura que nosotros nunca cobramos las catorcenas del inicio. No es que en el contrato de concesión decía que debería existir un periodo de gratuidad, y eso nunca lo cobramos. Lo que pasa es que eso sí empezó con un déficit de pasajeros bastante grande, que empezó moviendo 55,000 pasajeros, cuando siempre le dijimos, no pongan todavía en funcionamiento el sistema, porque le falta infraestructura y le faltan muchas cosas. Ahí están los resultados. Hoy, 11 años después, no tenemos los portales. Hasta ahora pusieron Piedecuesta, pero patio talleres no existen. O sea, hasta ahora nos están entregando Piedecuesta. ¿Dónde está el del norte? ¿Dónde está Papi Quiero Piña? Que mire que en qué terminó Papi Quiero Piña. O sea, es que Metrolínea a lo largo de su historia ha sido el ejemplo a nivel nacional o a nivel mundial de lo que no se tiene que hacer con un sistema de transporte. ¿Y quién ha llevado en esto las de perder? Lógicamente los usuarios de Bucaramanga, porque antes tenían con el transporte público colectivo la diferente capacidad de cubrir sus rutas en donde fueran, por eso no existía la ilegalidad. Hoy la gente tiene que buscar otros medios de transporte, y mire, mientras nosotros sigamos en esta propuesta de operar como está, cada vez vamos a perder más usuarios. Ahí es donde comparto que sí hay que reingeniar esto. Esto hay que hacerle un cambio, esto hay que buscarle un punto de equilibrio, y tenemos que hacerlo de la mano con el ente gestor, y de la mano con los operadores, y de la mano con la ciudad. Porque sí, la gente hoy, se ha dicho, lo que dice Freddy es completamente cierto. A veces el servicio es pésimo. El tema del transbordo es algo que mata a la gente. Mientras la gente tiene otra alternativa de transporte hoy, que es coger una moto o un taxi colectivo y va rapidito y lo dejan donde quiere. No tiene que recargar una tarjeta. Y a la pregunta que me hace de Tisa, sí, somos el recaudo más alto del país con el 13.5%, cuando generalmente es el 6 o el 7%. Por ahí es donde hay que comenzar la transformación o la redefinición de Metrolínea, del sistema específicamente. Bien, doctora Laura Cristina Gómez, doctor Freddy Cubides y apreciado Freddy Garzón, gracias por analizar el colapso de Metrolínea. Ya seguimos con ustedes en Corrillos, y a ustedes les invito para que sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Mensajes y ya regresamos a Corrillos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además, podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde.
Gracias por continuar con nosotros. El colapso de Metrolínea es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual estamos analizando con la exgerente de Metrolínea, Laura Cristina Gómez, Freddy Cubides, gerente de Metro 5 Plus, y Freddy Garzón, líder del denunciante y columnista de Corrillos. Bien, mientras vuelve Freddy Cubides, que él está terminando una reunión precisamente en Metrolínea y donde están analizando esta misma situación que hoy estamos, vamos al tercer aspecto, doctora Laura Cristina, del informe de auditoría que hizo la Contraloría de Bucaramanga y que ya se lo pasó a la Contraloría General de la República para mirar qué va a pasar con el supuesto colapso de Metrolínea. Tercer punto, dice, los ingresos del sistema nunca han sido suficientes para pagar los egresos operacionales de todos los actores que le fueron cargados mediante los contratos de concesión y convenios con el AMB. ¿Qué significa eso en palabras un poco más populares? Mire, eso significa que los vínculos contractuales, los contratos de concesión que se realizaron con los dos operadores del sistema, del servicio como tal de transporte Metro 5 Plus y Movilizamos, más el contrato de TISA, que era el del recaudo, más la cuota de administración que Metrolínea tiene como ingreso para poder funcionar, y los 5 pesos que le correspondían y que le siguen correspondiendo al área metropolitana por usuario, fueron cifrados en unos porcentajes que los acordaron en su momento, se acordaron en su momento. Efectivamente, los ingresos nunca fueron suficientes porque se programaron, como lo anotó Freddy Cubides de una manera muy clara, una cantidad de usuarios. El que planeó el sistema, que fue la UIS, en cabeza del hoy rector, el doctor Hernán Porras, hizo una proyección de usuarios que es el lamento de los operadores siempre, ¿verdad? Que es, a nosotros nos dijeron que este iba a ser un sistema de 360,000 usuarios y que en la primera fase se iban a subir una cantidad porcentual de ellos porque íbamos a abordar ciertas zonas de la ciudad y que cuando ingresara a Piedecuesta íbamos a subir tantos y cuando ingresara en el norte tantos y cuando ingresáramos en Girón tantos. Es decir, había una proyección de usuarios en cada una de las cuencas que fueran empezando a funcionar. Pero lo que también se olvida es que el contrato de transporte reconocía a los operadores como expertos en transporte y al ser expertos en transporte, ellos debían reconocer que esa cantidad de población estimada o proyectada podía disminuir o aumentar de acuerdo a la demanda que el usuario quisiera hacer del sistema. Y por eso, dentro de los contratos existe una cláusula que se llama el del riesgo a la demanda. Y eso significa que si se recogían menos pasajeros, el operador asumía el riesgo a la demanda. Bueno, y los pasajeros evidentemente se disminuyeron. Y se disminuyeron desde el inicio, ¿por qué? Porque cuando se planeó el sistema, nunca se previó que la política de Estado iba a estar en coherencia con la posibilidad de que los ciudadanos que se movían en bus iban a poder adquirir unos vehículos que hoy invaden todas las ciudades, que son las motocicletas, en razón a que bajó el precio del dólar, a que el valor de las motocicletas disminuyó y por ende la capacidad también de los ciudadanos de comprar motocicletas aumentó. Y ellos empezaron ya a transportarse en sus propias motocicletas. Por tanto, se le bajó esa proyección de usuarios al sistema. Esa es la explicación de que los ingresos nunca han sido suficientes, ¿sí? No, los ingresos han pagado las catorcenas. Y cuando yo abandoné en noviembre del 2015 el sistema, existían 4 quincenas de atraso, ¿sí? 4 quincenas de atraso. ¿Por qué? Porque las 4 primeras quincenas no recaudó ni un peso. Luego, las siguientes empezaron a cubrir el espacio y esas fueron las catorcenas. Pero que hoy se deban 14 catorcenas o quincenas, eso es producto de la pésima planeación de la operación
de la falta de reacción de decir, bueno, ¿cuáles son los sectores de la ciudad en el marco del contrato de las ciudades que no están cubiertos por el servicio de transporte público ordinario, que tienen que cubrir por contrato el 40%, y cuál es el 60% que tiene que cubrir el sistema? Y venga, lo complementamos. Vamos a buscar la gente que necesita transportarse, ¿sí? Por eso es que también el usuario se queja, Freddy, porque no le está llegando el servicio. Esos razonamientos los tiene que hacer el que lidera la estructura de la operación de los dos transportes, que es el área metropolitana. El área metropolitana. El área debe fijar las rutas del transporte convencional y las rutas del transporte masivo. Y si quienes se sientan allí, pues no conocen la ciudad, no saben, obviamente, planear la operación del transporte, pues es obvio que no pasa nada, que no pasa nada. Juvenal, Entonces, mire. ese es mi planteamiento frente a ese tercer elemento, Juvenal y Fred. Juvenal, mire, y cada vez que se profundiza más en esos temas, lo que se ve es que aquí hay una culpabilidad de todos. O sea, desde el mismo diseño y la planeación, o sea, decir que eso se ha proyectado 384.000 pasajeros días que arrancaron con 55.000 y que estamos en 145.000, es una proyección. Aquí también hay una culpabilidad. La UIS que hizo el estudio, pero también no solo son los operadores, porque lo sabemos que no tienen la flota. Freddy nos invita a que vayamos a conocer la flota, pues vamos y la conocemos, pero sabemos que no la tienen completa, porque por eso es que se demoran las frecuencias. Bueno, pero eso está muy mal. Pero mire, también los que tenían que hacer las obras, Juvenal, los portales, las estaciones, vemos en la estación de Provenza, los vehículos parqueados por fuera de la vía del ingreso a la autopista al barrio Diamante 2. Es una vía de doble carril y los buses de Metrolínea por fuera de la estación, invadiendo el carril. ¿Dónde está la Dirección de Tránsito Municipal de Bucaramanga? Eso lo hemos dicho muchas veces hace 4 años. Se lo venimos diciendo a Cárdenas. Nosotros tenemos un conflicto con Metrolínea. Metrolínea no nos quiere, pero vamos a seguirlos denunciando. Entonces, los vehículos ahí por fuera. En Papiquero Piña, ya lo conocemos qué pasó. Y los buses también por fuera, allá al frente del SENA, de la autopista de Florida Blanca, los vehículos. Entonces, quienes tenían que hacer también estas obras de infraestructura, también tienen su culpabilidad. Entonces, todo al final recae en el ciudadano. Y lo vuelvo a repetir, lo que me incomoda como ciudadano que soy, como usuario de Metrolínea, como persona que lidera una causa social escuchando las quejas de la ciudadanía, es que Metrolínea y los operadores, ahí voy a hablar, los entes gestores, todos le digan al ciudadano que es el culpable del fracaso del Metrolínea. No somos los culpables. Al menos con lo que pagamos, les están pagando allá a la gente que trabaja en el sistema. Bueno, yo les tengo una historia previa a presentarles a otro personaje que también ha sido muy activo en el tema de Metrolínea. La primera vez y la única vez que yo me he subido a un bus de Metrolínea fue una vez que acompañé al entonces presidente del Consejo, Edgar Suárez, cuando yo estaba como jefe de prensa de la corporación, y una invitación que nos dieron ese día, creo que era un día de términos ambientales, y para celebrarlo, para no contaminar el ambiente, nos fuimos todos en Metrolínea con una invitación que nos hizo la doctora Consuelo Ordóñez, en ese entonces directora del área metropolitana. Yo no sé, Edgar Suárez, si usted se acuerda que ese día se varó el bus y nos tocó pasarnos por una endija para pasarnos a otro bus. Ese día el bus se varó y se empezó como a quemarse. Y estamos hablando de hace más o menos unos 8 o 10 años, cuando los buses estaban mucho más nuevos. Bienvenido, Edgar Suárez, a este análisis. Usted muchas veces lo dijo a través de sus columnas, a través de sus debates en el Consejo, el monstruo de las 7 cabezas. Hoy estamos llegando a lo que usted predijo. Usted dijo siempre que no era pitonizo, pero que eso sí iba a llegar al colapso de Metrolínea. Hoy, ¿qué análisis hace? Bienvenido. Bueno, un saludo para usted, Juvenal, y de igual manera a los panelistas. Qué bien tener a la doctora Laura Cristina, que fue gerente del monstruo.
y a Freddy, que ha sido opinador por estos días en el tema del COVID, que es un foco o una de las bombas biológicas de Bucaramanga, el sistema de transporte masivo. Pues yo recordando, Juvenal, no solamente eso, cuando yo empecé a escribir sobre Metrolínea, el editor del periódico El Frente era uno de los mejores editores que ha tenido este periódico. También destacando hoy Alvarito, que era el editor, se llamaba Juvenal Bolívar. Y fue la persona que me revisaba las columnas y también conocía muy bien el tema. Y escribimos las columnas del monstruo de las 7 cabezas. Y recuerdo que no fueron 7 columnas, sino fueron como 12. Donde yo destaco muchísimo columnas como, por ejemplo, la tarifa, donde decíamos que la tarifa de Metrolínea era la que tenía más colgadas arandelas en Colombia y donde su operador, la empresa TISA, era la más beneficiada del país, es decir, la que más, el recaudador es el que más porcentaje gana en el país. También dijimos lo de PQP, como una situación terrible, lo de los laudos arbitrales como algo que era inviable, lo de lo mismo como lo de la flota y los concesionarios que estaban totalmente quebrados. Hicimos 12 columnas, donde después logramos desagregar muchos de los laudos arbitrales y logramos desagregar muchos temas y dijimos en su momento que eso era un monstruo y que había que liquidarlo. Liquidar Metrolínea, no acabar el sistema. Lo que pasa es que en su momento la gente malinterpretó y pensaba que yo hablaba de acabar Metrolínea. No, era liquidar a Metrolínea, mirar a ver cómo se le resolvía a tiempo, así como usted bien lo dice, hace como unos 8 años, mirar a ver cómo se le resolvían todos sus problemas y no estar metidos hoy en el entuerto complejo y sin ninguna razón o sin ninguna solución que tenemos hoy, que es Metrolínea. Y qué bien que esté la doctora Laura, que muy bien lo conoce y con quien compartió conmigo varios debates del Consejo, donde en aquel momento, y ella lo puede dar como fe, la gente me veía a mí como una persona supremamente como dura, exagerada, cuando decía que esto era un monstruo que no tenía ningún tipo de solución. Y se han perdido los laudos. Tan solo hemos ganado un laudo arbitral con un abogado que no era de Bucaramanga, de todos los laudos arbitrales, del laudo arbitral, que cuando nadie sabía que era laudo arbitral. Hoy día ya la gente entiende que es laudo arbitral, que es prácticamente llevar un proceso contractual a la justicia privada, donde siempre los que pierden son las partes, porque las tasas de interés son las más altas. En su momento se tenía que liquidar. Las empresas tenían que asumir las frecuencias y el servicio. No hablábamos de acabar el transporte, hablábamos era de prácticamente como hoy se habla en los tiempos del COVID, reinventarnos. Era reinventar en su momento algo que ese monstruo iba a terminar perjudicando hoy a la ciudad, a Bucaramanga, que es la dueña, ¿no? Porque la doctora Laura nos puede dar el porcentaje exacto, creo que es 96, 97, 98, que Bucaramanga es la dueña, y donde PQP, que es uno de los monstruos más grandes, todo el mundo cree que es un problema de Florida Blanca. Y ese problema no es de Florida Blanca, ese problema es un problema de Bucaramanga, que se encuentra en Florida Blanca, que nunca fuimos capaces de solucionarlo, y donde allí, cuando usted ve el problema de PQP, ve una cantidad de privados y ve una cantidad de problemas donde yo recuerdo que eso fue lo de Urbanas, estaciones de Metrolínea, el caso de los Nule, donde unos abogados con unas argucias y con unos jugadas jurídicas colocaron tutelas, una cantidad de cosas, y hoy tenemos eso que es el elefante blanco más grande de Santander, que se llama PQP, en la mitad del área metropolitana, afectando a todos los ciudadanos del área. Doctora Laura Cristina, espere que no le tengo encendido su micrófono ya. ¿Ya? No, me toca que... Ahora sí. Doctor Edgar, mi saludo. Saludo. Bueno, me alegra que también esté compartiendo este escenario porque pues fue siempre de su interés abordar este tema. Mire, yo creo que la intervención del exdiputado Edgar Suárez, y quien es un activista de los intereses ciudadanos en la región, pues por supuesto hace interesante esta conversación. Quiero rescatar de su intervención varias cosas y discúlpenme que vaya en pos siempre de decir en mi gerencia que encontré y que dejé,
porque yo recibí una operación con 123.000 pasajeros y la entregué con 145.000 pasajeros día. Recibí una operación que aquí la tengo vista y está registrada en los informes no presentados por mí al Consejo Municipal, sino los últimos informes presentados por la gerencia del año inmediatamente anterior, que las recaudo a efectos de poder seguir conociendo y estar enterada de la suerte del sistema. Cuando yo entré a la gerencia habían 24.870.305 validaciones al año. En el 2013 pasamos a 43.218.006 validaciones. En el 2014 hubo una disminución de 1 millón. Pasamos a 42.314.987 validaciones. Y cuando yo salí en el año 2015 se cerró con 41.654.935 validaciones. La explicación es porque entramos a pie de cuesta, porque empezamos a operar otra cuenca y eso produjo un incremento de usuarios. Pero además actuábamos armónicamente con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y con la Secretaría del Interior. Bueno, porque la Secretaría del Interior yo le reportaba lugares donde operaba el transporte ilegal y ellos iban y hacían control. Porque la Dirección de Tránsito se encargaba de la no invasión del carril y de la no ubicación mal ubicada de los buses que se parquean en la paralela de Provenza. Eso no lo deben hacer, pero debe actuar la Dirección de Tránsito. Muy a contrario, pues, de los intereses de los operadores que dicen que ellos parquean ahí porque el patio taller les queda muy lejos. Bueno, pues el patio taller existe y esas son las reglas del juego. Bueno, dejé con 4 quincenas debiendo la operación que no las recibí yo ni se generaron en mi administración, sino que venían desde el inicio de la operación al pago de los operadores y hoy hay 14 quincenas o 15, como decía, que no son quincenas, se llaman catorcenas realmente porque es cada 14 días, a los operadores. Se habla entonces de la situación de los monstruos como el que menciona el exdiputado Edgar Suárez, del tema de PQP. Cuando yo entré, doctor Edgar, querido denunciante, apreciado Juvenal, y para los que están acompañándonos, cuando yo entré, encontré liquidado ese contrato, terminado el contrato, en razón a que la obra había estado paralizada 3 meses y esa es una de las causales legales para terminar de mutuo acuerdo el contrato, cuando realmente ahí no debía haber mutuo acuerdo porque Urbanas había incumplido en la programación de obra y por tanto debía ser Urbanas al que se le hubiera terminado el contrato. Una terminación unilateral del ente gestor, no de mutuo acuerdo. Bueno, y quiero hacer esta aclaración desde el punto de vista jurídico, Freddy, porque si bien a los ciudadanos que usted y que yo me encargué también de proteger al privilegiar el servicio público en mi condición de gerente de Metrolínea no le interesa, esto es tan complejo que a veces uno se encuentra que algunos conocen muy bien una de las aristas de la operación del sistema. Otros conocen una o dos, pero la integralidad es bien compleja entenderla. Entonces, ese laudo arbitral que se generó para decir que había que reconocerle Urbanas, si mal no recuerdo, 163.000 millones de pesos. Doctor Edgar, esa no fue una pérdida, ese no fue un fallo en contra de. Lo que se hizo en ese laudo fue llegar y decir, Urbanas lleva invertido en lo que va de esa obra este valor traído a precios del presente, es decir, a precios de cuando se generó el laudo. No es que se haya dicho, la obra estuvo mal dirigida por Metrolínea, entonces le tocó condenarla y páguenle a Urbana. No, lo que correspondía era
reconocerle a Urbanas una inversión para poder liquidar el contrato y liberar el lote con miras a esto, doctor Edgar, que usted también fue testigo, con miras a poder disponer del lote para generar una obra nueva, ya fuera en favor del sistema o a favor del área metropolitana, porque si el lote no se liberaba, seguía ahí condenado a estar en uso o en disposición de una obra que jamás, como vimos, se va a terminar. Sí. Entonces, Juvenal, esto lo que significa es que quiero anotar lo siguiente. Mire, a Rodolfo Hernández, en el empalme, le entregamos este proyecto de documento COMPES. Entregado, mírelo, todo el antecedente de los estudios, donde le pedíamos al gobierno nacional la plata para poder culminar la obra, porque aquí no se trataba de una condena, se trataba del reconocimiento de una obra. Ya estaban las conversaciones adelantadas con la entonces ministra Cecilia Orozco y con el que era viceministro Nicolás Estupiñán, hoy secretario de Movilidad de Bogotá, y habían aceptado el tema y por eso hicimos este documento. Documento que quedó archivado en los 4 años de gobierno del alcalde Hernández y que todavía pues se mantiene en archivo, pudiendo haber acudido al gobierno nacional para salvar al área metropolitana de seguir teniendo ese entuerto hoy y de haberlo transformado en una obra pública en servicio de la ciudadanía. Pero raro porque en el gobierno de Rodolfo Hernández fue Metrolínea Estrato 20. Freddy está mudo. Juvenal, decía el exdiputado Edgar Suárez que se debería liquidar en su momento. Ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, se tiene que liquidar. ¿Qué es lo mejor para el usuario? Que se liquide, que se le cambie el nombre del letrero. Entonces, ese es el interrogante. ¿Cómo vamos a resolver el Metrolínea, el sistema, la prestación del servicio? Porque cada vez que los expertos hablan del tema, le genera a uno más miedo. Este sistema pareciera que desde sus inicios, y así lo es, nació muerto. Y todo esto nos conlleva a que tengamos un mal servicio, a que se promueva obviamente la informalidad, de que en medio de la pandemia, de verdad, asusta a uno poder subirse a un Metrolínea. Entonces, ¿cuál realmente, ya que tenemos aquí los expertos, es la solución para prestarle un servicio óptimo, de buenas condiciones y ágil al ciudadano? Bueno, para que nos quede recortado el último aspecto que advierte la Contraloría dentro de sus hallazgos, tiene que ver con este que me parece supremamente importante. Y dice así: los créditos o acreencias contraídos deben ser asumidos por Bucaramanga, Floridablanca y de Cuesta de Girón, en cumplimiento al convenio de cofinanciación que señala que los riesgos financieros, las coberturas y los sobrecostos en su totalidad estarán a cargo de los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga. Eso es miedo, porque así como se cae el sistema como una torre de naipes, también se pueden estar cayendo los municipios, aunque alguien me dice que los municipios nunca se quiebran, que el Estado nunca se quiebra. Doctor Edgar Suárez, ¿usted cree en este hallazgo de la Contraloría de Bucaramanga? ¿Cree que los municipios tendrán que también ser responsables de esta quiebra de Metrolínea? Eso ha sido una discusión muy compleja porque hasta ahora el único municipio que ha asumido la responsabilidad de aportarle al sistema frente a todo lo que ha sido el daño antijurídico que se ha generado en torno a los pasivos y los fallos judiciales y todo lo que ha sido este entuerto jurídico, que yo creo que cualquiera puede hacer curso de derecho privado y de derecho público de Metrolínea, porque cualquiera no, doctor Edgar. Ha habido gerentes que no han hecho el curso. Sí, pero así es, o sea, tener ese monstruo, montarse en ese monstruo como con la doctora Laura, con quien compartí muchas discusiones en la plenaria de manera respetuosa, porque entendían cuál era casi como la raíz de este entuerto,
Hoy día es todavía una telaraña mucho más compleja, es mucho más compleja. Mire, yo quiero decir una cosa, mire, yo no sabía el documento COMPES que acaba de mostrar la doctora Laura en su momento. De un proyecto, ¿no? En su momento, nosotros dijimos que era un documento COMPES. No tenía ni idea que habían proyectado un documento COMPES, pero efectivamente era el único camino, porque es que a las personas que lo ven en este momento, nadie, en su momento yo recuerdo que nadie sabía que era un documento COMPES. Ya hoy de los cuatro que estamos acá, yo estoy casi seguro que la doctora Laura y Edgar Suárez sabemos que es un documento COMPES. Tal vez Freddy y usted, Juvenal, no saben ni siquiera que es un documento COMPES. No, sí lo sabemos. Es que Juvenal, cada vez que presenta a todos los panelistas, les pone su título profesional y sus especialidades. Yo también soy especialista en gestión público y mi recorrido en la administración pública ha sido extenso. Mucha gente en las redes sociales empezó ahora sí a buscarme dónde he trabajado. Yo conozco administración pública, no es por llevarle la contraria al exdiputado. Sabemos que y es muy cierto. Yo tampoco conocía que tuviese ese documento. Pero el tema de la complejidad de un documento COMPES, donde la doctora Laura ojalá nos ilustre, porque si yo todavía ni siquiera recuerdo, es el amarre jurídico, primero, de un plan de desarrollo del gobierno Uribe. Con el plan de desarrollo del gobierno Uribe nacen los sistemas de transporte masivo. Con eso del plan de desarrollo nace en planeación los documentos COMPES. Yo recuerdo que eran como 3, 4 o 5, y los documentos COMPES primero es plata. Entonces, yo soy un documento COMPES como alcalde, usted, claro, toca que nos tenemos que meter en plata, ¿sí? Pero después, usted nunca sabe, Freddy, el amarre jurídico y el entuerto jurídico tan bravo que genera usted firmar contratos con base en esos documentos COMPES. Entonces, en su momento se dijo muchas veces, y yo lo dije en los debates, que el camino era tratar de firmar un documento COMPES. Mire, por ejemplo, le digo una cosa a los panelistas y a los que nos escuchan. El metro de Medellín, yo no lo sé. Puede ser que sea mentira. No sé si en ese momento existían documentos COMPES, pero yo creo que los documentos que en su momento se tuvo que haber construido por documento COMPES. Electricaribe hoy, por plan de desarrollo, está todo el país pagando Electricaribe. Ahora lo que hay que proponer es que la quiebra de los sistemas de transporte masivo, no solamente el de Bucaramanga, sino todos los sistemas de transporte masivo del país, vía documento COMPES y vía plan de desarrollo, tienen que pagarlo el país. Porque es que el mismo país, el mismo gobierno Uribe, el mismo gobierno fue el que nos hizo meter en este entuerto. Casi nos obliga, porque cuando el alcalde ve documento COMPES para Bucaramanga, claro, o sea, es una garantía grandísima. Claro. O sea, en su momento al gobierno de turno, que no lo culpo, que vio una oportunidad de desarrollo urbano, de desarrollo, que después hayan politizado, que le han dado el manejo de esto a un amigo, eso sí es el problema del control que tiene que tener lo público. Pero acá en este entuerto nos metieron a nosotros los gobiernos, y ojalá la doctora Laura, aprovecho que está acá, que proyectó un documento COMPES para que le explique a este panel, porque es una discusión ya de alto rango, casi de Senado y casi de ministros, que la doctora Laura nos explique qué es la implicación del documento COMPES. De paso hacemos pedagogía, aprendemos, yo también aprendo, porque yo no sé jurídicamente el alcance que tenía el documento COMPES, porque es que ellos siempre nos hablaban, el amarre del contrato es el documento COMPES, el lío del documento COMPES. Entonces ojalá nos ilustrara la doctora Laura, y le hago una pregunta acá, aprovechando, es ¿cómo son las implicaciones de estos documentos COMPES ante el desarrollo de Metrolínea? Juvenal, si usted me permite, ya sería mi última intervención, tengo que desprenderme. Usted sabe, tengo en contados minutos un comité rectoral para hacer análisis de las medidas del plan de solidaridad extendida que la UNAD, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, va a sacar en favor de los estudiantes y de los aspirantes de la universidad en razón del COVID, y pues tengo que involucrarme a ello. Pero me parece importante, Juvenal, responderle al doctor Edgar. Doctor Edgar, le quiero contar por qué hicimos ese documento COMPES. Porque como PQP, ni ninguna de las obras del sistema como tal, el proyecto del portal de Girón, del portal del Norte y del portal de Piedecuesta,
estaban estructurados desde el año 2008 con precios del 2008, estimados en un documento COMPES. Cuando usted los iba a poner en ejecución, esos recursos estimados en el COMPES ya no alcanzaban para hacer la obra que se definía en esos documentos COMPES, porque los precios habían variado, habían aumentado, por miles de razones. Entonces tocaba reestructurar y hacer una propuesta de nuevos aportes del COMPES para hacer unos verdaderos portales, no unas estaciones de transferencia como son las que se realizaron, ¿ok? Bonitas, claro, pero son estaciones de transferencia. Carecen de condiciones técnicas estimadas en los documentos COMPES. Bueno, ¿qué pasó con este documento COMPES? Este fue incluso un apoyo que le dio el ministerio a Metrolínea en cabeza de la ministra Natalia Bello y del doctor Enrique Nates Guerra como viceministro, quienes vinieron después del ministerio de la doctora Cecilia Orozco y del doctor Nicolás Estupiñán, quienes se habían comprometido como gobierno a aportar recursos adicionales al Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana de Bucaramanga, y donde le estábamos diciendo que necesitábamos recursos frescos, nuevos, adicionales a los estimados en los antiguos documentos COMPES, y que para ello necesitábamos hacer un documento COMPES, que no es nada fácil, que necesita de análisis técnico, análisis financiero, una descripción situacional del hecho, y la ministra Natalia Abello me dio los recursos para contratar una empresa que se llamaba LAT Global, cuyo gerente era el doctor Jesús Manuel Rodríguez Muñoz, autor o coautor de la propuesta de la ley de APPs en el país, una persona que conocía mucho de estas dinámicas de documentos COMPES. Y este documento que les estoy mostrando, que se lo entregamos al entonces recién elegido alcalde Rodolfo Hernández para que lo utilizara en razón a que ya había una conversación con el gobierno y que tenía unos elementos de carácter técnico y financiero muy bien estructurados para lograr recursos del gobierno nacional, parece que fue inobservado y archivado. Si este camino se hubiera continuado, seguramente PQP no seguiría con esas telas verdes tan horrorosas, generando limitación al tráfico y al tránsito en la paralela, en la autopista, que es tan importante. Tendríamos, no hablo de la culminación de una obra, pero tendríamos seguro ya el inicio de un futuro mejor para ese lote tan importante para el área metropolitana, porque es uno de los lotes, doctor Edgar y Juvenal y Freddy, mejor situados en el área metropolitana. Bueno, entonces, la estructuración de un documento COMPES es nada fácil, tiene diferentes elementos. Mire, yo me comprometo, doctora Laura Cristina, si usted me permite, copia de la parte grande, de la parte interesante del documento, a sacarlo a la luz pública en Corrillos, a decir que se tuvo en la mano una posible solución y sí, que el exalcalde lo... Aquí lo valioso es este documento, pero es el acta de empalme, sí, en la que le entregamos al equipo de empalme del entonces electo Rodolfo Hernández en la existencia del documento y la existencia de una serie de recomendaciones como indicaba la ley, como indica todavía la ley, que quien entrega debe hacer unas recomendaciones para decir cuál sería el panorama a mejorar. Y otro elemento que tocó Freddy Garzón y que también mencionó el exdiputado es la cantidad de flota. Hoy tenemos el portal de Piedecuesta, entre comillas, ¿cierto? Operando a medias porque no hay flota. ¿Por qué no hay flota? Mire, por una sencilla razón, porque el esquema operacional que estaba montado tenía 237 buses al servicio que entre una que otra vez uno se quemaba, otro se varaba, pero existe la obligación en el contrato de tener flota de reposición. Sí. Y eso jamás se dio. Bueno, entonces, entregaron 237
unidades de flota. Pero acá, en la recomendación, les decimos, de acuerdo a los registros, encontramos esta cantidad de flota, articulados, padrones y alimentadores, ¿cierto? Pero el sistema, en el contrato le quedaban todavía 131 buses por entregar, para que el norte, Girón y Piedecuesta aparentemente funcionaran. Se entregó Piedecuesta y la gerencia de Metrolínea jamás hizo la solicitud de la flota, nunca. Que los operadores iban a decir que no la podían entregar porque no tenían plata y estaban quebrados porque les deben 15 catorcenas y porque les deben a los bancos, eso es otro rollo. Pero el contrato decía que tenían que entregar la flota para privilegiar, Freddy Garzón, al usuario, porque es que sin flota no hay servicio. Sin flota no hay servicio. Entonces, a la luz del contrato suscrito en el año 2008, todavía le deben al sistema, le faltan para operar el sistema 131 vehículos. Pero aquí les estoy diciendo, según los contratos de concesión, que deben ser dispuestos por los operadores para cubrir la operación del SIM. Vale la pena anotar que con este saldo de flota no es suficiente para atender la operación en la zona norte de Bucaramanga y en Girón, por lo que se sugiere, cuando eso recuerda, doctor Edgar, que hablábamos de renegociar los contratos. Sí, muchas veces. Muchas veces se habló de eso, pero para renegociar un contrato se trata de que las dos partes entiendan que este es un servicio público que es el que está en la mitad y el que hay que privilegiar, sí, y que debe haber una voluntad para poder renegociar, una voluntad de las dos partes. Y creo que esa fue una de las promesas también del gobierno anterior. Vamos a renegociar los contratos, vamos a renegociar los contratos. Y jamás hubo un solo gesto que condujera a la renegociación, que es un excelente camino antes que la liquidación de Metrolínea. Para poderme retirar, entonces, si ustedes me lo permiten, yo no creo que cambiarle el nombre o la razón social en pos de una liquidación acabe el dilema. El dilema creo que va tomando otro camino en la medida en que los vínculos contractuales se renegocien en pos de la prestación de un buen servicio para el ciudadano. Claro, los operadores no pueden perder. Claro, el Estado tampoco puede pagar lo no debido y tampoco se puede enriquecer en virtud de la teoría del príncipe, ¿no, doctor Edgar? Que la compartimos en derecho. Y por eso es que el laudo de PQP se dio, porque el Estado no podía ganarse esa obra a costa del privado. Sí. Entonces, siendo así las cosas, les digo que, a mi juicio, liquidar a Metrolínea como tal, no desvanece el fantasma, no elimina las 7 cabezas. No, lo que habría que hacer es renegociar, recomponer, readecuar los vínculos contractuales. Que el actual gobierno tome como suyo, al igual que los otros alcaldes, el tema del sistema de transporte masivo y vayan y toquen las puertas del gobierno nacional, quien hoy podrá decir que por el COVID no tiene recursos, pero que hoy hay unos grandes debates en torno a la responsabilidad de dar un buen servicio. Entonces, yo con esto, Juvenal, le agradezco la invitación, me agrada verme... Le agradezco que nos regale la copia de ese documento, de ese proyecto de documento COMPES. Vamos a sacarlo a la luz pública. Se tuvo una alternativa de solución en su momento, lo archivaron, lo metieron en los anaqueles. Infortunadamente hoy estamos peor que antes, y cada vez va a ser peor la situación de Metrolínea. Gracias, doctora Laura Cristina. Le permitimos entonces para que usted, por favor, vaya a su reunión y yo me quedo haciendo la reflexión final con Freddy y con el exdiputado Edgar Suárez. Disculpe, doctor Edgar, señora, la orden. Nos debemos un tinto, ¿no? Claro que sí, nos debemos un tinto para hablar de la ciudad del ayer, de la de hoy, pero sobre todo de la del futuro, doctor Edgar. Estamos ahí. De la del futuro, claro que sí. Un abrazo y me encanta volverlo... Este debate. Me encanta volverlo a saludar. Freddy, yo siempre lo aliento a que continúe con su papel en la defensa del ciudadano. Por supuesto, necesitamos esos ojos visores
visores en beneficio de la gente, porque hoy son muchas, más que por acciones, por omisiones que se están incurriendo en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Gracias por haber puesto en evidencia, Freddy, la intervención en los cerros orientales de Bucaramanga, que lo tengo aquí a mis espaldas, que es el oxígeno de Bucaramanga, que debemos todos quererlos y protegerlos, que es inaceptable que en época de pandemia, donde todo el mundo está pensando en sobrevivir, algunos que tienen que pensar en ayudar a la sobrevivencia de los ciudadanos estén pensando en cómo acabarnos los cerros orientales. Eso para mí es inaudito, reprochable, y me uno entonces y aplaudo su tarea, Freddy, y la tarea que sigue haciendo el diputado Edgar Suárez de poner en escena tantos derechos y tantas oportunidades vulneradas. Juvenal, a Corrillos una vez más, mil gracias. Gracias a usted, doctora. Éxitos en su reunión. Bien, Freddy Garzón, su reflexión final al respecto de este tema que hemos analizado desde el escenario de ser un usuario más, porque usted lo ha decidido. En ese escenario, ¿cuál es la reflexión final? Bueno, la reflexión, la de siempre. A Metrolínea pedirle que no culpe al usuario de la pésima prestación del servicio. El usuario no es el culpable de los errores de Metrolínea, de los errores históricos. Entonces, por tal motivo, el usuario se debe respetar, no se le debe hacer represión a través de las autoridades públicas y sobre todo en época de pandemia, prestarle de verdad un servicio de calidad que lo proteja del COVID-19, ya que se han venido incrementando los casos en el área metropolitana. A los usuarios decirles que hay que seguir denunciando, que hay que seguir mostrando las irregularidades y decirles al ente gestor, a los operadores y al alcalde que respeten a los usuarios. Exdiputado Edgar Suárez, su reflexión final y especialmente su propuesta, ¿con qué se debe hacer con Metrolínea? No, yo pensando acá y recordando la historia de Metrolínea, que si mal no estoy, la empezamos hace 8 años, donde usted me ayudaba con las columnas y con los debates que yo daba desde el Consejo, ya 8 años donde yo planteaba liquidar, ¿cierto? Hace 8 años la gente pensaba que esto no era un monstruo. Hoy yo estoy complacido cuando la gente llama a Metrolínea el monstruo de las 7 cabezas, porque yo lo llamé así y mucha gente hoy ha asumido ese remoquete y lo llaman el monstruo de las 7 cabezas, que ya tiene como 12, porque el último que apareció fue el del patio taller, pero acá en estos incumplimientos, que han existido incumplimientos de todas las partes, lo único que nos falta es que los operadores también, y TISA, también coloquen, también les suene la campanita con las demandas que han venido interponiendo. Yo no sé hoy cuántos, porque no tengo actualizado, pero yo imagino que ellos han venido interponiendo demandas porque acá todo el mundo ha incumplido. Pero mire, yo quiero para terminar hacer una reflexión. Y hace en su última cita que estuvimos con la doctora Consuelo, yo también usé algo. El problema, vuelvo y digo, el problema es ¿dónde está el negocio, socio? Es lo mismo. Nunca se me va a olvidar, Juvenal, que el señor Gabriel García Morales, ¿le suena ese nombre, Juvenal y Frey? Gabriel García Morales, el que era viceministro de Transporte, el que hoy día está en la cárcel por lo de el caso Nule, ¿sí? Él, Gabriel García Morales, que era el viceministro de Transporte de la época de ese señor que murió, que era de apellido Urrego, mire, le tendían la alfombra desde el aeropuerto Palo Negro hasta la alcaldía o hasta la gobernación o hasta el sitio donde él llegaba. Era una alfombra tendida de ancha, igual que la misma vía, y la alfombra pasaba por el peaje y no lo pagaban. Eso al tipo le hacían la leña, pero era cosa impresionante. Eso era acá un dios, cuando él llegaba con el tema de Metrolínea. Y nunca se me va a olvidar que en el SENA, un día nos fuimos los concejales de la oposición, a ver si me acuerdo de todos, estaba Edgar Higinio, Wilson Ramírez, creo que nos acompañaba Pedro Nilsson, Carmen Lucí, estaba Edgar Higinio.
Edgar Suárez, Celestino Mojica. Marta Montero. ¿No la nombré? No. Uy, Martica Montero, sí, siempre porque ella nos acompañaba a todas las cosas. Y Martica Montero. Ese día nos fuimos los 7. En el segundo piso, en plena convocatoria para el sistema Metrolínea, o sea, los 7 nos paramos. Y como el doctor Edgar y yo éramos de los que más sabíamos del tema, hablamos los dos allá, a grito, viéndole que el transporte de Metrolínea estaba en quiebra, era un problema y que a futuro nos iba a traer muchas implicaciones de tipo penal y de la afectación de las finanzas. Para las verdades del tiempo, como usaba el doctor Edgar Higinio, nadie nos paró bolas. Después, con el tiempo, nos vinimos a enterar que el señor Gabriel García Morales hacía parte de la contratación que se hizo en Bucaramanga. ¿Para qué? Para el negocio socio. Entonces, el problema es ese. El problema de lo público es que siempre, cuando sale por medio el negocio socio, sí, cada quien quiere su tajada. Los ciudadanos y el pueblo. Sí, cada quien quiere su tajada. Bueno, muchísimas gracias, apreciado Freddy Garzón. Acuérdeme, ¿cuál es la especialización para volverlo a presentar con la especialización? No. A mí dígame Freddy Garzón, nada más. Pero sí, no, yo tengo una experiencia en lo público y de aquí aprovechar ya antes de cerrar a los amigos que no les ha gustado que los denunciemos. Y ellos saben a quiénes hemos denunciado, que yo tengo experiencia en lo público, que conozco la administración pública, ya lo he hecho en muchísimos programas. Entonces, no se pongan a buscar en el SECOP, o si quiere háganlo, pero yo sí he hecho parte de muchas administraciones y por eso hablo como hablo. Ok, gracias a Freddy Garzón, líder del colectivo El Denunciante, columnista de Corrillos, al exdiputado Edgar Suárez, que también conoce muchísimo del tema, fue concejal de Bucaramanga, a la doctora Laura Cristina Gómez, es gerente de Metrolínea, y al doctor Freddy Cubides, quien es el gerente de Metro 5 Plus, por analizar este tema del colapso de Metrolínea. A ustedes, gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer regional. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.